Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Los iconos de la Virgen María, con su divino Hijo en brazos o sin él, se relacionan con el lugar de origen de su veneración, con temas escriturísticos o referentes a festividades marianas. Así surgieron las diversas advocaciones de Oriente que ponen su especial acento en el contenido teológico y que a partir de sus esquemas compositivos se les ha clasificado en 6 grupos de modelos iconográficos fundamentales. Estos son la Theotokos, Eleusa, Odigitria, Platitera, Agiosoritisa y Galactotrofusa. Es la clasificación, con palabras en griego, de los iconos marianos, de los que hoy le presentaré en este programa varios de ellos, para a través de la radio usted pueda hacerse una imagen de lo que yo le presentaré enseguida, los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. Queridos amigos radioescuchas, es un gusto estar juntos como cada semana en los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy le presentaré un programa especial, un programa en el que voy a darle a conocer varios iconos marianos de los 26 diversos iconos que desde el siglo IV hasta el siglo XIX presento en mi nuevo libro que lleva por título Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. La semana pasada le presenté 12 de ellos. Hoy le voy a dar a conocer otro tanto. Así que le recomiendo mucho que se quede con nosotros porque hoy va usted a conocer mucho de la iconografía mariana y de los iconos de la Madre de Dios que son milagrosos. Un gusto saludarle. Comencemos con esto que le decía al principio, con la clasificación con palabras en griego de los diversos iconos marianos. ¿Cuáles son los iconos de la Theotokos, de la Eleusa, de la Glicofilousa? Bueno, pues conozca, estos son. Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos significan, en efecto, a Cristo que es glorificado en ellos. Manifiestan la nube de testigos que continúan participando en la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus iconos, es el hombre a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles, recapitulados también en Cristo. En el Concilio Ecuménico de Nicea, quedó definido que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos. Tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva revelación de las imágenes, pues como afirma San Juan Damasceno, en otro tiempo, Dios que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor.
Así que los iconos marianos se clasifican en Teotocos, Eleusa, Platitera, Glico, Filousa. No le da ganas de conocerlos. A la Virgen Odigitria también. Vamos a darle más avance a este programa para presentarle algunos más iconos que vienen en mi nuevo libro, Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. Le presento este icono que se encuentra en la iglesia de los monasterios que se encuentran en el monte Athos en Grecia y que lleva por título La Virgen Panagia Portaitisa. Es lastimoso ver a la Virgen María con una herida en su mejilla de la que emana sangre. Nos contrista más al contemplar su apacible aspecto en compañía de su Hijo. Así luce el icono de la Virgen Madre de Dios, conocido como Nuestra Señora de Iber o como Panagia Portaitisa. De 137 por 87 centímetros, el icono presenta a la Virgen Madre de Dios con túnica azul y con maforión rojo oscuro de bordes dorados y con 3 estrellas. Ella mira al espectador mientras con su mano derecha le presenta a su divino Hijo, quien reposa sereno sobre su brazo izquierdo, en tanto que ella parece desplegarle con su mano izquierda su manto de oro que simboliza divinidad. Jesús niño, descalzo y ataviado con túnica blanca, sostiene el rollo de las Sagradas Escrituras con su mano izquierda y en la diestra une sus dedos anular y pulgar, anunciando su gloriosa resurrección al tercer día. La herida abierta y sangrante de la mejilla derecha de la Virgen se relaciona con su hallazgo y con su arribo al monasterio de Iber del monte Athos, pues una antigua tradición de la Iglesia Ortodoxa refiere que durante la crisis iconoclasta bajo Teófilo como emperador de Bizancio, las tropas bizantinas irrumpieron en Nicea en busca de iconos para destruirlos, y encontraron en la casa de una viuda y de su hijo Gabriel este antiquísimo icono. En la furia destructora, uno de los milites soltó un golpe de espada a la imagen de la Virgen, de la que al momento brotó sangre. Luego la viuda recibió la revelación de arrojar el icono al mar para que el cielo lo llevara a buen destino. Gabriel, tras ser testigo del prodigio, ingresó como monje al monte Athos, donde compartió la experiencia vivida en casa de su madre. Al paso de los años, los monjes se inquietaron al ver un fuego en el mar, en tanto que a Gabriel, la Virgen María le reveló que se trataba de su icono rescatado años atrás y le indicó que caminara por encima de las aguas para llevarlo al monasterio. En cuanto llegó el sagrado icono, los monjes lo colocaron sobre el altar mayor de la catedral del monasterio, pero al día siguiente el icono estaba en el arco del portal de ingreso. Ellos volvieron a colocarlo sobre el altar, pero al día siguiente el icono nuevamente estaba en la entrada, cosa que se repitió por varios días hasta que la Virgen le reveló a Fray Gabriel: «No es mi deseo ser resguardada por ustedes, sino protegerlos a ustedes». En el siglo XVII se edificó una iglesia en el sitio del portón de acceso, iglesia en la que hasta ahora se conserva el sagrado icono de la Virgen Panagia Portaitisa, que significa Sagrada Guardiana de la Puerta. En la Ciudad de México hay una réplica de este icono de la Virgen Portaitisa en la Catedral Ortodoxa Grecomelquita, y ahí se le llama Portacelli, Nuestra Señora de Portacelli, que pues es Portaitisa o Portacelli. Bueno, conozca enseguida el icono que le fue devuelto por parte del Papa Juan Pablo II a la Iglesia rusa, y se encuentra este icono en la ciudad de San Petersburgo. Lleva por nombre Nuestra Señora de Kazán. El 25 de agosto de 2004, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, se colocó el icono de la Virgen de Kazán para que fuese venerado por los fieles antes de devolverlo a la Iglesia Ortodoxa rusa. Antes, el sagrado icono había permanecido junto al Papa durante casi 11 años en el apartamento apostólico desde 1993, cuando le fue entregado por el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, el movimiento eclesial que lo rescató en 1970 al adquirirlo en una subasta.
El icono de Nuestra Señora de Kazán llegó hasta la Ciudad del Vaticano porque había sido sustraído de la Catedral de Kazán en San Petersburgo, Rusia, iglesia que fue edificada entre 1801 y 1811 para acoger el icono por iniciativa del zar Pablo I. La Revolución Rusa de 1917 cerró la catedral y en 1932 la convirtió en museo hasta que en 1992 se consagró nuevamente como catedral ortodoxa y en 1996 volvió a la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Fue en este contexto en el que 8 años más tarde Juan Pablo II devolvió la Virgen de Kazán a la Iglesia Ortodoxa de Rusia. En 1918 el icono fue sustraído de la catedral y estuvo extraviado hasta que luego de la Primera Guerra Mundial se localizó en Polonia, en una subasta en la que lo adquirió un inglés acaudalado, tras cuya muerte fue nuevamente subastado y adquirido en 1970 por el Ejército Azul para llevarlo al santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, con la idea de devolverlo a Rusia tras su conversión anunciada y querida por la Virgen María desde sus apariciones de 1917. Aunque se desconoce el origen del sagrado icono, conocido en Rusia como Kazanskaya, se sabe de él desde el 8 de julio de 1579, cuando fue milagrosamente hallado por una niña de 9 años de nombre Matrona, quien en sueños recibió la revelación de su ubicación entre las cenizas de un incendio donde Matrona lo encontró envuelto en un lienzo y lo llevó a un monasterio del que luego fue trasladado a la iglesia de San Nicolás y posteriormente a la Catedral de la Anunciación. El sagrado icono de Kazanskaya presenta a la Virgen María cubierta por un maforión oscuro con las tradicionales 3 estrellas en memoria de su virginidad perpetua, de las que solo son visibles 2 porque la tercera la oculta el niño Jesús, de unos 6 años, con rostro de adulto para mostrar su sabiduría, y con su mano derecha mostrando 3 dedos erguidos expresando el misterio trinitario de Dios, y sus dedos anular y meñique flexionados en mención de sus 2 naturalezas, divina y humana. La Virgen María y su divino Hijo dirigen sus miradas hacia el espectador del icono. El icono de Nuestra Señora de Kazán, que se encuentra actualmente en San Petersburgo. Regresamos al Monte Athos para presentarle ahora un icono en el que, pues algunos dirían, le está la Virgen besando la mano al niño Jesús, pero otros dicen, no, el niño Jesús le está callando la boca a su madre. ¿Usted qué dice? Pues es cosa de verlo, ¿no? Pero al menos a través de la radio se lo presento. Lleva por nombre la Virgen Paramicia del Consuelo. En el monasterio Vatopedi, edificado en el siglo X en el monte Athos, en Grecia, se conserva un hermosísimo icono de la Virgen María conocido como Panagia Paramicia o Sagrada Consoladora, que se caracteriza por ser único debido a la particular disposición de las manos de Jesús y de María, en un gesto que parece presentar el momento en que la madre sostiene la mano de su hijo para besarla. Sin embargo, una ancestral tradición refiere que la escena presenta vivamente un momento que fue muy distinto. Desde siglos, en el monasterio Vatopedi se observa la norma de colocar las llaves de acceso ante este sagrado icono como un signo que reconoce su patronazgo sobre la comunidad monástica. Las puertas del monasterio se abren al amanecer y luego de que se cierran con la puesta del sol, el portero entrega las llaves al starets o maestro espiritual, quien a su vez las deposita frente al icono donde permanecen toda la noche hasta el día siguiente cuando se abren las puertas y las llaves vuelven a colocarse frente a la sagrada imagen. El ancestral ritual se alteró la mañana del 21 de enero de 1320, cuando el starets Genadio escuchó que el icono le hablaba en voz de la Virgen María con las palabras: «Hoy es mejor que no abran las puertas del monasterio, porque unos piratas vendrán a asaltarlos». Al momento, la imagen del niño Jesús en el icono cobró vida y extendió su mano derecha hasta tapar la boca de la Virgen, mientras le decía que no anunciara esto a los monjes, porque ellos deberían enfrentar esta vicisitud, pues se habían relajado en la estricta observancia y algunos habían caído en pecado.
Pero la Virgen María tomó delicadamente su mano para apartarla de su boca y, girando su cabeza para poder hablar, volvió a pronunciar en 3 ocasiones las mismas palabras de advertencia al monje Starets, quien a su vez esparció la alerta del peligro. Los monjes comprobaron que, en efecto, varios vándalos rodeaban el monasterio para saquearlo. En agradecimiento a la Madre de Dios por su milagrosa intervención, su sagrado icono fue entronizado en la capilla que se le consagró en la iglesia principal, la capilla de la Virgen Paramithia, en la que se mantiene prendida una lámpara ante el icono como ofrenda por el favor recibido. Así como la Virgen María obtuvo de Jesús su primer milagro en Caná, así también el icono de la Virgen del Consuelo enseña a confiar en su intercesión, pues aunque el niño Jesús aparece en el icono con su rostro algo severo, contrasta la expresión serena de su madre que sosiega a quienes la buscan y les avisa que deben estar atentos a los mandamientos de Dios. Es el icono de la Virgen del Consuelo. Ahora, ¿sabe usted que hay un icono que se escribió a partir de una revelación que el arcángel San Gabriel le dio a un monje en el monte Athos? Porque el arcángel le dijo a este monje cómo debe cantarse adecuadamente un himno que lleva por nombre Acción Estin. Y pues el monje corrigió adecuadamente el himno. A partir de este himno se escribió también en el monte Athos este icono que le presento enseguida y que es conocido como la Virgen del himno Acción Estin. El himno ortodoxo a la Theotokos o Madre de Dios, por su significado en griego, que se canta en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, es decir, el propio Acción Estin, tiene un origen celestial, pues fue revelado personalmente por el arcángel Gabriel a un monje novicio en un monasterio del monte Athos ante el sagrado icono de la Virgen María, conocido como la Misericordiosa, y que tras la revelación comenzó a ser llamada debidamente Acción Estin, que significa es justo, por ser estas palabras con las que comienza el himno. En este icono, escrito originalmente por alguno de los monjes del monte Athos sobre un tablón de madera bruñido en oro, la Virgen María aparece de medio cuerpo, a 3/4 de perfil, con su cabeza levemente inclinada para unirla con la de su hijo, a quien sostiene en su regazo con ambos brazos. Ella viste un amplio maforion color vermellón con finos detalles en oro. De las comunes 3 estrellas que dan fe a su virginidad perpetua y a la de la Trinidad, solo son 2 visibles, pues una de ellas la cubre Jesús. Por debajo del maforion se asoman un delicado velo y la manga de su túnica, ambos blancos. Apaciblemente reposado en el regazo de su madre, Cristo aparenta 5 o 6 años de edad. Mantiene una postura frontal y descansa su mano izquierda sobre su propia rodilla, dirigiendo la mirada, al igual que su madre, hacia el espectador que los mira. Él viste una túnica dorada con una faja de color naranja ceñida a la cintura. Su rostro es notablemente parecido al de ella, una semejanza que nos recuerda que aún procedente del cielo y siendo divino, Jesús recibió de María su humanidad. De ella heredó muchos de sus gestos y expresiones, como la mirada y su sonrisa. En su mano derecha sostiene un pergamino, al igual que la Virgen, con el texto bíblico del Antiguo Testamento, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro. Ahí tiene usted el icono del Acción Estin, que además le voy a relatar una cosa curiosa que me dio a conocer aquí mi querido Miguel Ángel Mejía, que existe un icono en el que muestra al arcángel San Gabriel revelándole a este monje en el monte Athos la adecuada manera de proclamar el himno del Acción Estin.
Hago una pausa, queridos amigos. Vuelvo con el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, la Anunciación de Ustiug, Nuestra Señora de Damasco, Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús, María Madre de la Verdad, la Madre del Buen Consejo, Nuestra Señora de Balamand, Nuestra Señora Pandanasa, la Virgen de Jerusalén y la Virgen de Hilandar. Todo esto después de una pausa, así que no se me vaya, quédese ahí donde está. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, en este programa en el que pues tengo el gran gusto de estarle presentando a usted varios iconos bizantinos de la Virgen María. Iconos que forman parte de mi nuevo libro que lleva por título Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. Si usted quiere encontrarlo, pues en la Casa de San José y también en las librerías Verbum. Posiblemente el icono mariano más conocido en México sea el de la Virgen del Perpetuo Socorro, que tiene a su niño en brazos y se estremece él al ver a los arcángeles Miguel y Gabriel que sostienen los elementos de la que será su pasión, la cruz, la lanza, los clavos. Y se aferra a la mano de su madre buscando socorro. De ahí el nombre del icono, la Virgen del Perpetuo Socorro. Y nosotros, al orar ante este icono, solemos pedirle a la Virgen María su socorro, que nos ayude en alguna de nuestras necesidades o vicisitudes. Conozca usted el origen y también dónde se encuentra el icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La veneradísima imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro es un icono que data del siglo XI de la tradición iconográfica bizantina de la Iglesia Ortodoxa y que por ende representa hoy un puente de encuentro entre el Oriente y el Occidente cristianos, tanto por la devoción de la Virgen María como por su historia. En el cristianismo oriental es conocido como la Virgen de la Pasión, mientras que en Occidente se le llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Escrito al temple en un tablón de madera de 53 por 41 centímetros y medio sobre fondo de oro, el icono muestra a la Virgen María con su divino Hijo sostenido por su brazo izquierdo mientras lo presenta orgullosa con su mano derecha. A ambos lados de María aparecen las imágenes de los arcángeles San Gabriel y San Miguel sosteniendo elementos de la pasión del Señor. La Virgen viste túnica roja, manto azul marino y un maforion color verde, en tanto que Jesús viste una toga verde ceñida con faja roja y envuelto por un manto dorado, color que simboliza su divinidad. San Miguel con manto verde sujeta la lanza y la esponja, y San Gabriel sin manto sostiene la cruz y los clavos. Como es tradición en los iconos bizantinos, los personajes son identificados mediante abreviaturas con letras griegas ICXC para Jesucristo, MP o Y para la Madre de Dios, OAPG para el Arcángel Gabriel y OAPM para el Arcángel Miguel. La escena es inquietante porque el niño Jesús, volteando a mirar al Arcángel Miguel, se sobrecoge al ver los instrumentos de la que será su pasión y los objetos que le darán muerte. Y a pesar de que los arcángeles los muestran con las manos cubiertas por un lienzo como trofeos de victoria sobre la muerte, el niño se espanta de tal manera que con ambas manos se aferra a la mano derecha de su madre en busca de su socorro y de su consuelo. Y muy conmocionado se estremece tanto que su sandalia se le desprende de su pie derecho. Su madre, con su mano izquierda, atrae a su hijo hacia su regazo y sin perder mesura, en actitud hierática y con sencilla dignidad, dirige su mirada hacia el espectador del icono. En efecto, ella nos mira y nosotros miramos que nos mira. El sagrado icono de la Virgen del Perpetuo Socorro se venera en la iglesia de San Alfonso, ubicada entre la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán en la ciudad de Roma, desde el 6 de abril de 1866, a donde acudió el Papa Pío IX a venerarlo, mientras que en una especie de éxtasis exclamó: «¡Pero qué hermosa es!». Ahí tiene usted a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bueno, ¿cómo estar hablando de iconos marianos
Si no hablamos de la Anunciación, el momento en el que el arcángel San Gabriel le anuncia a la Virgen María que ella pues dará a luz al Verbo de Dios que se encarnará en ella. Cuando ella dijo que sí, al momento tuvo lugar la encarnación, o sea, tras la Anunciación, la encarnación. Pues hay un icono muy grande que se sale de los cánones de las medidas de los iconos por sus dimensiones verdaderamente grandes. En ella luce la Virgen María de pie hierática y junto a ella luce el arcángel San Gabriel con sus alas abatidas y la saluda y le anuncia el gran acontecimiento de nuestra fe. Conozca pues este icono conocido como la Anunciación de Ustiug. El icono de grandes dimensiones, conocido como la Anunciación de Ustiug, cuyo nombre toma de la ciudad Veliki Ustiug de Rusia, se remonta a principios del siglo XII cuando fue escrito en el más antiguo monasterio ruso, el monasterio de San Jorge, fundado en el año 1030, de donde a mediados del siglo XVI fue trasladado al Kremlin de Moscú. Originalmente el icono medía 2 metros con 29 centímetros por 1,44, pero a partir de la restauración del siglo XVI, cuando se le añadieron tablones para mayor sustento, su medida se amplió a 2 metros con 38 centímetros por 1,68. Escrito al temple sobre fondo de oro, presenta simultáneamente la Anunciación y la Encarnación, pues el Verbo de Dios que ya se ha encarnado se aprecia en la figura del niño Jesús que se transparenta desde el interior del seno virginal de María. En efecto, el icono ilustra el Evangelio de San Lucas que narra la Anunciación. En el icono, la escena la preside desde el cielo Dios Padre sentado en su gloria, en un trono rojo apoyado por querubines. De su mano derecha emana un rayo de luz que se dirige a María, con su mano izquierda sostiene un pergamino y en su cabeza resplandece un nimbo rodeado por serafines. La Virgen María, de hermoso rostro ovalado y de grandes ojos, luce ataviada con túnica color azul oscuro y maforión vermellón con bordes de oro. Ella se mantiene de pie sobre un tapete frente al arcángel San Gabriel, aunque no lo mira a él, sino al espectador del icono a fin de presentarle a su divino Hijo, ya encarnado en su seno virginal, con su mano derecha, en tanto que con la izquierda sostiene una borla de hilo rojo que simboliza la sangre que ella le confiere a Jesús. Su cabeza, inclinada hacia la derecha, la rodea un nimbo de oro. El niño Jesús aparece en posición frontal. Su cuerpo desnudo, apenas cubierto por un breve lienzo, es de color rojizo. Con su mano derecha imparte la bendición y con la izquierda muestra la palma de su mano. Su cabeza y su rostro, con aspecto de adulto, están rodeados por un nimbo plateado. El arcángel San Gabriel en todo su aspecto refleja la misión a la que da cumplimiento. Con sus alas abatidas, centra su mirada en los ojos de María y le dirige su saludo con la mano derecha, en tanto que en la izquierda, restos de pigmentos indican que sostuvo un cayado de mensajero. Sus alas y sus cabellos son dorados. De su cabeza resplandece un tenue nimbo dorado. Su túnica, color naranja, la cubre un manto blanquiazul y sus pies calzan sandalias. Desde 1930, el icono de la Anunciación de Ustiug se conserva en la Galería Tretiakov de Moscú. El icono de la Anunciación de Ustiug, que mide 2 metros 38 centímetros por 1,68, o sea, mucho más grande que una puerta. 2,38 por 1,68 y que está, como le decía, en la Galería Tretiakov de la ciudad de Moscú, en Rusia. Vámonos de Moscú ahora hasta la isla de Malta, en el centro del Mediterráneo oriental. La isla de Malta se ubica debajo de la isla de Sicilia y arriba del norte de África, porque allí en la isla de Malta se encuentra un icono procedente de Siria que tiene por título, o así se le llama, Nuestra Señora de Damasco, y que recientemente, apenas hace unos años, fue sometido a una meticulosa restauración que recuperó el esplendor de sus colores y de su brillo.
Vámonos entonces hasta Malta para que usted conozca el icono de Nuestra Señora de Damasco. Los rostros del Divino Niño Jesús y de la Sagrada Virgen María se unen en las mejillas de ambos porque su Hijo quiere depositar un beso en su Virgen Madre. La atrae con su brazo derecho y él también se acerca a ella. Es el tipo de icono clasificado en griego como glycophilousa, que significa precisamente dulce beso. Es la Virgen del delicado beso. En la isla de Malta se localiza una hermosa Virgen glycophilousa del siglo XII que es venerada bajo el título de Nuestra Señora de Damasco por su procedencia siria, pues originalmente se encontraba en Damasco, de donde en 1475 milagrosamente llegó a la isla de Rodas en Grecia, donde adquirió el nombre de Damaskini. Tras el ataque sarraceno a Rodas de 1522, el icono fue llevado a la isla de Malta en 1531 por los caballeros de la Orden de San Juan y se colocó en la iglesia católica bizantina griega de la ciudad de Birgu. En 1565 Malta sufrió un nuevo asalto musulmán que los caballeros lograron resistir durante 4 meses al mando de su gran maestre Jean Parisot de la Valette, quien durante el asedio acudía a la iglesia de Nuestra Señora de Damasco a rogar ante el icono implorando la protección de la Virgen Madre de Dios. En 1587 se trasladó a su nueva iglesia en la ciudad de La Valeta, donde se venera hasta ahora. El 25 de octubre de 1931, el icono fue objeto de coronación apostólica con motivo del 15º centenario del Concilio de Éfeso, en el que se proclamó a la Virgen María como Madre de Dios y con ocasión del 4º centenario del arribo de la Damaskini a Malta. Sobre un fondo de oro rematado por 2 arcángeles, la Virgen viste un gran maforion color vermellón con filos dorados. Sobre su túnica de color azul oscuro, de la que solo es visible la manga derecha también adornada con filamentos en oro. El niño Jesús viste túnica color azul oscuro ceñida por una faja roja y reposa tranquilo en el brazo izquierdo de su madre, mientras ella lo muestra con su mano derecha al espectador, a quien mira con sus grandes y almendrados ojos claros, mientras recibe el tierno abrazo de su divino Hijo, que con dulzura une su mejilla a la de ella. El icono de Nuestra Señora de Damasco ha sido intervenido en 1930, luego entre 1963 y 1966 y nuevamente entre 2018 y 2021 para su conservación, respetando en esta restauración el escrito original, aunque por tratarse de un objeto de oración devocional, se decidió reelaborar las partes faltantes, como los pies del niño Jesús, mediante el retoque de selección cromática a fin de diferenciar las zonas que se integraron posteriormente. Ahora salimos de Malta, dejamos allí el icono de Nuestra Señora de Damasco y nos regresamos a Roma para conocer un icono elaborado o escrito con mosaicos. Se encuentra al interior de la Basílica de San Pablo extramuros y se le llama Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús, porque ante este icono tuvo origen, digamos. Ahí se celebró la primera misa en el origen de la Compañía de Jesús. Una misa que fue presidida por San Ignacio de Loyola. En la Basílica de San Pablo extramuros de Roma se conserva un icono de la Virgen Madre de Dios que encierra la particularidad de no haber sido escrito sobre un tablón de madera, sino elaborado en mosaicos venecianos. Esta imagen de la Virgen María guarda estrecha relación con los jesuitas y particularmente con su fundador, San Ignacio de Loyola, pues ante este icono él pronunció la profesión de sus votos el 22 de abril de 1541, dando comienzo a la Compañía de Jesús 7 meses después de que el Papa Paulo III aprobara la fórmula de los jesuitas. El origen de este icono se remonta a principios del siglo XIII, cuando Honorio III, romano pontífice de 1216 a 1227, solicitó a la Serenísima República de Venecia que enviara a Roma a sus mejores artistas para elaborarlo. Su tema iconográfico es típicamente bizantino, pues la posición de las figuras del niño Jesús y de su madre la hacen ser una odigitria, el tipo más solemne y hierático de entre los iconos marianos.
La Virgen aparece de medio cuerpo con la cabeza levemente inclinada hacia su hijo, a quien sostiene en su brazo izquierdo y lo presenta con su mano derecha, mientras con sus grandes ojos dirige su mirada hacia el espectador. Ella viste túnica y maforión color azul intenso con una estrella blanca en su frente y otra en su hombro derecho. Su hermoso rostro lo circunda un nimbo de oro. El niño Jesús luce serenamente sentado en el regazo de su madre, mirando hacia el cielo, mientras con su mano derecha imparte su bendición, al tiempo que con sus dedos indica sus naturalezas divina y humana y el misterio de la Santísima Trinidad. En su mano izquierda sostiene el manuscrito sagrado. Su ropaje, color rojo encendido y ceñido por lienzos blancos, lo complementa un par de sandalias. Su nimbo de oro, decorado con una cruz griega, se sobrepone parcialmente al nimbo de su madre. Los maestros venecianos del mosaico, herederos del arte bizantino gracias a la relación comercial de siglos entre Venecia y Bizancio, consiguieron plasmar de manera natural los pliegues de los ropajes gracias a un artificio mediante la inserción de filas de teselas de oro hasta imitar los muchos pliegues de las vestimentas, provocando así un aspecto muy suave a la vista. Igualmente lograron presentar un fino rubor en las mejillas de ambos con el uso de minúsculos mosaicos de color rojizo muy tenue. Cada 22 de abril, los jesuitas celebran la festividad de Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús, con el himno: Señora la más gloriosa, más alta que el firmamento, que al que te dio humano aliento, tu pecho das generosa. El icono en mosaicos de la Virgen María, Madre de la Compañía de Jesús. Vámonos hasta la ciudad de Roma otra vez. Vamos a la Basílica de los Santos Cosme y Damián para que usted conozca un icono bellísimo que se llama María, Madre de la Verdad. En el corazón de Roma, los muros de la Basílica de los Santos Cosme y Damián resguardan una de las imágenes más intensas de la Virgen Santa. Un icono mariano cuyo aspecto evoca el tema de la Virgen o Digitria, o la que muestra el camino, la representación de la Virgen Madre de Dios en la que ella está presentando a su divino Hijo, quien es la verdad. Sobre un fondo de oro, María aparece sedente, siendo ella misma un trono para el Hijo de Dios, quien reposa en su brazo derecho sostenido con firmeza, aunque con ternura, por la mano derecha de su madre que envuelve su rodilla. Ambos mantienen posturas de 3/4 de perfil, encontrándose mutuamente. La Virgen viste túnica de color rojo y la cubre un gran maforión azul oscuro de amplios pliegues y con finos bordes de oro. Son visibles 2 de las 3 estrellas que recuerdan su virginidad antes, durante y después del parto, una arriba de su frente y una más en su hombro izquierdo. La tercera queda oculta por el niño Jesús, quien luce un amplio ropaje conformado por una túnica azul claro y un gran manto color rojo, en tanto que sus pies no tienen sandalias, están descalzos. La Virgen María inclina la cabeza hacia su hijo, quien con sus ojos busca, curioso, la mirada de su madre. Ella luce afligida y pensativa mientras interroga con una mirada desconsolada al alma del peregrino que la contempla, pues le aflige que la verdad y la salvación que lleva entre sus brazos no sea comprendida ni acogida por el hombre, y por ello con su mano izquierda lo presenta al espectador para dirigir su atención hacia él. El niño Jesús, por su parte, está en su habitual actitud de bendecir con la mano derecha, al tiempo que indica con los dedos índice y medio las naturalezas divina y humana que en él conviven, en tanto que con sus otros 3 dedos manifiesta la Trinidad Santísima de Dios. Su mirada la dirige con ternura hacia su madre, mientras con su mano izquierda toma entre sus dedos los dedos de ella, como si los 2 entrecruzasen las manos en un contacto del que ninguno quiere separarse, y como si Jesús, aún tan pequeño, quisiera poner fin a la tristeza de su amorosa madre. El venerado icono, escrito en el siglo XIII, se localiza al interior de la Basílica de los Santos Cosme y Damián, entronizado en el centro del altar mayor, que fue elaborado en 1637 por Domenico Castelli, con columnas de mármol recuperadas del antiguo altar,
que fue remodelado en 1632 como parte de las obras de reestructuración del santuario bajo el pontificado de Urbano VIII, quien pontificó de 1623 a 1644. El icono de la Virgen María, Madre de la Verdad, que también, pues gracias a Dios, lo conservamos allí en la ciudad de Roma, en la Basílica de los Santos Cosme y Damián. Quiero recordarle que todos estos iconos no surgen del deseo de quien los escribió. Así se dice correctamente, escribir un icono, no pintar un icono, sino escribirlo. Y que durante el tiempo en el que él estuvo escribiendo el icono, la mayoría de ellos monjes, se mantuvo en penitencia, en ayuno, en oración. Y entonces mucho de lo que ahí quedó escrito fue revelado por Dios, por la Virgen María, por Jesús. Bueno, hago una pausa. Regreso para que usted conozca el icono de la Madre del Buen Consejo, a quien hay que pedirle consejo. Nuestra Señora de Balamant, Nuestra Señora Pandanasa, reina de todo, un icono que pues concede el milagro de la curación del cáncer en muchos casos. Vuelvo también para presentarle la Virgen de Jerusalén, que está en Jerusalén en el lugar de la dormición de María, y la Virgen de Hilandar, un icono en el que María está alimentando a su pequeño hijo. Lo amamanta ella con su pecho. Una pausa, vuelvo con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer, hoy con un programa especial diferente, porque le estoy presentando varios iconos marianos. Ellos forman parte de mi reciente libro que se llama Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. Un libro bellamente ilustrado a todo color y en papel cuché para que los iconos que aquí se presentan no pierdan su brillo natural. Un libro prologado por el arzobispo de Toluca, Monseñor Raúl Gómez, y con prefacio del arzobispo de Antioquía, Ignacio Samaán. Me preguntan que dónde se puede encontrar, pues en la Casa de San José y también en librerías Verbum. Bueno, continuemos. Conozca ahora un icono hermoso porque el niño Jesús aparece como un bebé. Y detrás de él y de su madre, la Virgen María, luce un arco iris en la niebla, de aspecto por su colorido verdaderamente hermoso. Y se le conoce como la Madre del Buen Consejo. En la pequeña localidad de Genazzano, en la región de Lacio, a 60 kilómetros de Roma, se venera el icono de la Virgen Madre de Dios, que le da nombre al santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, iglesia en la que la Virgen María quiso ser venerada en esta sagrada imagen que milagrosamente fue transportada por los ángeles hasta este lugar. Escrito sobre un tablón de madera de 42,5 por 31 centímetros, el icono corresponde al tipo Eleusa porque presenta la íntima relación amorosa entre la Virgen María y su pequeño hijo, y por el amor filial que el niño Jesús le manifiesta a su madre al abrazarla y unir su mejilla a la de ella antes de entregarle un beso. Sobre un fondo dorado revestido por los resplandores del arco iris en la niebla, la Virgen Madre de Dios fija la mirada de sus ojos entreabiertos en Jesús, quien sereno se asienta confiadamente en su regazo, cruzando su brazo derecho por detrás del cuello de su madre para atraerla hacia sí, con su mano tan pequeña que se deja entrever por debajo de la oreja de María, al tiempo que posa su mano izquierda sobre el pecho de la Virgen, acomodando la franja del borde de su túnica. La Virgen viste una toga de un vivo color azul de aparente textura semejante al terciopelo con un fino borde de grecas doradas y está cubierta desde su cabeza por un elegante manto de color blanco sobrehilado en oro por el que se asoman sus cabellos rubios. Su rostro luce apacible con las cejas arqueadas sobre sus ojos que parecen estarse abriendo tras un momento de meditación. Su nariz es fina y recta y su boca es delicadamente fina. El niño Jesús viste una túnica de un color rojo encendido ribeteada con grecas en torno al cuello y cubierto por un manto de color blanco.
Su cara, de graciosos carrillos abultados, expresa serenidad y le hace lucir gallardo aún a su corta edad. Su boca, aunque más pequeña, es similar a la de su madre, al igual que sus cabellos rubios, que en él son escasos porque es todavía un bebé. El sagrado icono del siglo XIII procede del santuario mariano emplazado en el territorio de Scutari, Albania, frecuentemente aterrorizada por invasiones turcas y defendida por el monarca Skanderbeg, quien acudía ante el icono para recibir su consejo. Tras su muerte en 1467, la Virgen quiso que su icono fuese trasladado a la ciudad italiana de Genazzano, a donde llegó el 25 de abril milagrosamente transportado por los ángeles, hasta quedar suspendido en el muro de la iglesia en la que se venera hasta nuestros días y donde corrige, orienta y aconseja a todo aquel que la procura. Nuestra Señora del Buen Consejo. Hay que pedirle consejo. Bueno, vámonos ahora al Líbano. Le presentaré a una de las santas patronas de esa tierra santa, porque el Líbano también es tierra santa. Este bellísimo icono que lleva por título Nuestra Señora de Balamant. La tierra del país del Líbano es también tierra santa que Jesús conoció bien, pues allí estuvo en diversas ocasiones y de ahí procedían algunos de sus muchos discípulos. Aunque en las Sagradas Escrituras no aparece el nombre del Líbano como tal, las ciudades de Tiro y Sidón forman parte del territorio libanés localizado al sur de Israel. La fe de los libaneses es grande y suelen invocar de manera constante a la Virgen Madre de Dios en una devoción que se caracteriza por ser intensa al presentarle sus anhelos y tristezas y al confiar en ella sus esperanzas. En el Líbano, la devoción a la Virgen encuentra su arraigo profundo en la tradición milenaria. De entre los varios iconos marianos del Líbano, goza de gran veneración el de Nuestra Señora de Balamant, cuyos orígenes datan del año 1318 cuando fue escrito, y cuya imagen de la Virgen María se ha constituido en la santa patrona de la zona del Coura, donde se venera en el monasterio de Balamant, emplazado a 8 kilómetros de la ciudad de Trípoli. El sagrado icono muestra a la Virgen Madre de Dios con un hermoso rostro sereno que inspira paz, pues dirige su mirada hacia quien ora ante ella, mientras con su mano derecha le presenta a su divino Hijo. La cubre un maforión de color rojo oscuro con las 3 estrellas, una sobre su frente y una en cada hombro, en alusión a su virginidad perpetua antes del parto, en el parto y después del parto. El niño Jesús viste túnica dorada que indica su divinidad, con faja roja y con un manto del mismo color que el de su madre. Sus rasgos faciales son infantiles, aunque su cabeza y su mirada son de adulto a fin de resaltar su sabiduría infusa. Glorioso y sedente sobre el brazo izquierdo de su madre, que actúa como trono, con su mano izquierda sostiene un pergamino con el texto del Evangelio de San Juan: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Con los dedos índice y mediano de su mano derecha indica su doble naturaleza divina y humana, en tanto que con sus dedos pulgar, anular y meñique indica la Trinidad Santísima del único Dios. En la parte superior del icono, sobre las figuras de Jesús y de María, ambas con sendos nimbos, los arcángeles San Miguel y San Gabriel, también con nimbos, sostienen en sus manos las Sagradas Escrituras con los textos que proféticamente anuncian al Mesías. Una antigua letanía reza así: Oh María, Reina de los montes y de los mares, patrona del Líbano, dirige una mirada materna a todos tus hijos, extiende hacia nosotros tus manos puras y bendícenos. Ella es Nuestra Señora de Balamant. Ahora, queridos amigos, yo creo que es el icono más milagroso que conozco, porque las personas que padecen cáncer se lo piden a esta Virgen y les concede en muchos casos la remisión y la curación total del cáncer. Se encuentra también en uno de los monasterios del Monte Athos y se llama Nuestra Señora Pandanasa, Reina de todo.
El milagroso icono de la Virgen Madre de Dios, conocido en Grecia como Pandanasa y en Rusia como Al-Tsaritsa, se conserva en el monasterio Vatopedi del monte Athos desde el siglo XVII. Escrito en madera sobre un fondo de oro, el icono presenta a la Virgen María de cuerpo entero, sedente sobre 2 almohadones en un amplio trono. De su señorial aspecto, que es el de una reina, se deriva su título de Pandanasa, del griego reina de todo, pues ella es a su vez un trono para su hijo, quien siendo el rey del universo reposa majestático en el brazo izquierdo de la reina. Detrás de ambos, los arcángeles San Miguel y San Gabriel, identificados por sus siglas en griego, son custodios del divino niño y de su sagrada madre. De los arcángeles irradian aureolas delineadas en rojo, en tanto que del niño Jesús y de su madre emanan nimbos blancos circundados en rojo. La Virgen María viste túnica blanca como símbolo de su pureza y la cubre un amplio maforio en rojo oscuro con ribetes en oro que resalta su soberanía. 3 brillantes estrellas en sus hombros y en su frente manifiestan su virginidad perpetua. Sus ropajes los complementa un par de finas zapatillas rojas bordadas en blanco que reposan sobre un mullido descansapiés también rojo. Con su cabeza levemente inclinada hacia su hijo, dirige una noble y penetrante mirada hacia quien los observa mientras con su mano derecha presenta solemne al Redentor. El niño Jesús, de amplias entradas en la frente y con arrugas que revelan su sabiduría, aunque es niño, luce con aspecto de adulto por la misión tan madura que habrá de hacer realidad. Viste túnica blanca como símbolo de la revelación y de la gloria, y lo cubre un manto dorado correspondiente a su divinidad. Con su mano derecha indica que ha de resucitar al tercer día, y en su mano izquierda envuelve el rollo de las Sagradas Escrituras que revelan que Él es Dios con nosotros. Una tradición del monte Athos refiere un milagro de conversión obrado por este sagrado icono a un joven procedente de Chipre y luego a un hombre invadido de tumores cancerosos que al quedar totalmente curado, con entusiasmo esparció la noticia, lo que provocó que multitud de enfermos acudiesen al monasterio en busca del mismo milagro. Al enterarse, el patriarca ortodoxo ruso solicitó en 1997 2 copias del icono. Una para el monasterio Novospasi cerca de Moscú y otra para el monasterio femenino Vedensky-Vladichny de la ciudad de Serpukov. El icono del monasterio Novospasi con frecuencia es llevado al Centro de Oncología Infantil de Moscú, donde los niños quedan milagrosamente curados, con la confirmación clínica de que los medicamentos son incapaces de tales resultados. Nuestra Señora Pandanasa, Reina de Todo. Si usted quiere encontrar mi nuevo libro, lo encuentra en las librerías Verbum y también en la Casa de San José. Y también allí tienen reproducciones del icono de la Virgen Pandanasa, para que si usted sufre de cáncer o sabe de alguien que lo padezca, le pueda llevar este icono y pedirle el milagro de su curación. Vámonos ahora a Jerusalén, para que usted conozca este bellísimo icono. La Virgen María sostiene a su divino Hijo en sus brazos y él a su vez sostiene en su mano el orbe, el mundo entero, y lleva por título La Virgen de Jerusalén. Una antigua tradición sostiene que el sepulcro de la Virgen María se encuentra en Jerusalén, como lo confirma la edificación en el siglo IV de la Basílica de la Asunción. Allí donde se localiza el sepulcro de la Virgen Madre de Dios en Getsemaní, Jerusalén, se encuentra un bellísimo icono que presenta a María con su divino Hijo en brazos sosteniendo el orbe en su mano izquierda. Tan bello como el icono es su milagroso origen celestial que lo hace ser una imagen aqueropita o no hecha por mano humana. Conocido como la Virgen Hierosolimitana o Virgen de Jerusalén, este icono mariano fue escrito milagrosamente en 1870 en el monasterio ruso de Santa María Magdalena, frente al Monte de los Olivos en Jerusalén, donde residía la monja Tatiana, una notable iconógrafa que en una de sus noches soñó con una monja que la visitaba en su monasterio para pedirle que le hiciera un retrato. En su sueño le hizo ver a la visitante que no hacía retratos ni pinturas, pues no era artista ni pintora, sino que escribía iconos sagrados. En respuesta le dijo: «En tal caso, hágame un icono».
La hermana Tatiana le respondió que no disponía de algún tablón de madera, pero la extraña mujer le entregó uno. Algo incómoda, aunque con el deseo de atender la solicitud, Tatiana comenzó la tarea, y mientras lo desarrollaba fue viendo que el hábito de la monja visitante se tornaba dorado y su rostro adquiría un resplandor creciente mientras le revelaba: «Bendita eres, Tatiana, tal como lo ha hecho el evangelista Lucas, tú me vas a hacer un nuevo icono». Entonces la iconógrafa se sorprendió al percatarse de que no estaba pintando el retrato de otra monja, sino que escribía un icono sagrado de la Virgen María. Al despertar, sorprendida, Tatiana se lo narró inmediatamente a la madre abadesa, quien le respondió que regresara a dormir y que al día siguiente escribiera un icono de la Virgen Madre de Dios como el que había soñado. De vuelta a su celda, advirtió que estaba inundada de luz y de un exquisito aroma perfumado, cosa que le hizo volver a la abadesa, y cuando juntas acudieron a la celda de Tatiana, ambas fueron testigos del milagro, pues ante sus miradas estaba el icono del sueño, pero totalmente materializado, la imagen sagrada de la Virgen no hecha por mano humana. Transcurrieron unos días de alegría en el monasterio y Tatiana tuvo una visión de la Virgen María, en la que le pidió que llevara el icono a la Basílica de la Asunción en Getsemaní, donde desde entonces se venera en el sitio del sepulcro vacío de la Virgen Madre de Dios. Ahí en Jerusalén, en Tierra Santa, está la Virgen de Jerusalén. En México no es común ver un icono o una imagen de la Virgen María mientras alimenta a su hijo, mientras le da el pecho. Pero en Oriente sí son muy comunes estos iconos, y también sabe dónde, en el Perú y en Ecuador. Bueno, le voy a presentar el primero de todos estos iconos, que se llama la Virgen de Ilandar. El Evangelio de San Lucas registra un delicado piropo del que fue objeto Jesús al referir que alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Esta manifestación, que es a su vez una alabanza a la Virgen María porque ella es la mujer que lo llevó en su seno y lo alimentó con sus pechos de amorosa madre, no pasó inadvertida a los primeros cristianos, pues pronto fue ilustrada, como hacen constar dos de los frescos que desde el siglo II decoran parte de las catacumbas de Santa Priscila en Roma. En el arte bizantino, bajo la clasificación griega de los iconos marianos, a esta imagen se le llama Virgen Galactotrofusa, que significa nutrir con leche, habitualmente precedido de la palabra panagia o sagrada. El icono más antiguo de la Virgen María Galactotrofusa encuentra su origen en el siglo VIII y se venera en el monasterio Ilandar del Monte Athos desde el siglo XIII, cuando fue llevado allí por San Sava, obispo de Serbia. Este icono, que presenta a la Madre de Dios como nutricia de Dios, quien es alimento de vida eterna, ha trascendido la iconología para llegar a la liturgia, que en cantos como el Acacistos se refiere a María como mesa repleta de dones divinos, canto que con alegría proclama: «Los pastores oyeron los angélicos coros que al Señor hecho hombre cantaban. Para ver al pastor van corriendo. Un cordero inocente contemplan que del pecho materno se nutre, y a la Virgen le cantan: Salve, nutriz del pastor y cordero». En el icono, escrito en madera sobre fondo de oro, la Virgen María, que viste maforio en color rojo oscuro decorado con las infaltables 3 estrellas de 8 puntas alusivas a su virginidad perpetua, sostiene en su regazo a su tierno niño, hacia quien dirige su mirada atenta a que reciba adecuadamente la maternal leche que lo hará crecer sano y vigoroso, pues sabe que en los años por venir ella será testigo de que el niño crece y se fortalece llenándose de sabiduría, y lo acompañará en su progreso en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, como refiere el Evangelio de San Lucas. El niño Jesús, que ya no está envuelto en pañales, sino vestido con túnica y manto, que hacen ver su divinidad, sostiene con su mano el pecho de su madre, a la que mira con gratitud y con amor filial, pues toda vez que ha nacido sigue dependiendo de su maternal cuidado para luego dar sus primeros pasos por el mundo y encontrarse con la humanidad a la que habrá de redimir del pecado y de la muerte.
Nos gusta mucho el icono de la Virgen de Hilandar porque ella, con su pecho, la Madre de Dios, alimenta a su hijo. Y esto nos hace ver, como decía, que Dios se hizo hombre, ¿no? Y que se hizo niño. Y que tiene que ser alimentado para vivir. Y nos habla también de la maternidad divina de María, la Virgen. Pues esto es todo por hoy. Espero que haya usted disfrutado de estos iconos a través de la radio. Ahora busque las imágenes porque cada uno de ellos, además de ser sorprendente por su mística, es bellísimo por sus formas y por sus colores. Me despido de usted. Gracias por haberme acompañado. Junto con un servidor ha estado en los controles operativos Miguel Ángel Mejía. Yo le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde y le dejo como siempre con la bendición del Papa. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.